El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La noche valenciana del 11 de enero del año 2004 se deslizaba con una frialdad que calaba los huesos, envolviendo las calles en un manto de sombras y silencios interrumpidos solo por el eco lejano de la ciudad que nunca termina de dormir del todo. En la calle Pintor Maella, la oscuridad cobró de pronto una forma humana y desesperada cuando un joven surgió de entre las sombras, arrastrando sus pasos con una dificultad evidente y dejando tras de sí un rastro invisible de tragedia. Aquel muchacho, cuyo rostro reflejaba el espanto de quien ha cruzado el umbral de lo prohibido, emitía gritos que rasgaban el aire nocturno, clamando por una ayuda que parecía tardar una eternidad en llegar. Al desplomarse sobre la fría acera, el brillo de una herida profunda en su pecho revelaba la ferocidad de un encuentro reciente. Un duelo silencioso que había tenido lugar entre cuatro paredes y que ahora se desbordaba hacia el espacio público. Los vecinos, alertados por el estruendo de la angustia, acudieron presurosos mientras las luces azules de las emergencias comenzaban a teñir las fachadas con un ritmo frenético y angustioso. Los sanitarios trabajaron contrarreloj para estabilizar a aquel desconocido que solo acertaba a repetir palabras inconexas, mientras el rastro de su sangre, como un hilo de Ariadna macabro, señalaba el camino hacia el origen del horror. La policía local, siguiendo las manchas carmesí que adornaban los peldaños de un edificio cercano, ascendió con la cautela de quien sabe que está a punto de desvelar un secreto terrible. Al llegar a uno de los domicilios, los gritos de una mujer histérica confirmaron sus peores sospechas. En el interior del salón, rodeado de una atmósfera de cotidianidad rota, yacía el cuerpo sin vida de Vicente Ferriols, un hombre de 39 años que trabajaba como celador y que gozaba de la estima de quienes lo conocían por su carácter afable y su dedicación al ocultismo en sus ratos libres. La escena era el testimonio mudo de una lucha feroz, una danza de cuchillos que no había dejado lugar a la piedad. La mujer, llamada Encarna, relataba entre sollozos una historia que parecía sacada de una novela de misterio, hablando de relaciones abiertas, de encuentros pactados a través de la red y de una intimidad que se había transformado de golpe en una carnicería. Según su testimonio, el joven que ahora agonizaba en la ambulancia era un tal Juan, a quien su marido había conocido a través del servicio de mensajería electrónica Messenger apenas el día anterior. Ella se había retirado a su dormitorio para concederles la privacidad que habían acordado, pero el sonido de la violencia la había empujado de nuevo al salón, donde se encontró con el espectáculo dantesco de dos hombres enfrentados a muerte, uno armado con un puñal de dimensiones considerables y el otro defendiéndose con un simple abrecartas de escritorio. El joven agresor, a pesar de su juventud y su vigor atlético, no sobrevivió a las heridas recibidas en aquel forcejeo desesperado, falleciendo poco después de ingresar en el hospital. Lo que en principio parecía una trifulca pasional que terminó en doble tragedia, pronto comenzó a revelar aristas mucho más oscuras y complejas. La identificación del joven muerto no se hizo esperar, pues su madre y su hermana, al ver las imágenes borrosas en las noticias locales, reconocieron sus ropas y sus rasgos. Se trataba de Juan Manuel Galán Mundo, un chico de apenas 20 años que, para su entorno más cercano, representaba la imagen misma de la bondad y la disposición, siempre listo para ayudar a los vecinos con pequeñas reparaciones domésticas, las conocidas chapuzas de fontanería, electricidad o pintura. Nadie en su barrio de Tendetes podía imaginar que bajo aquella fachada de muchacho servicial se ocultaba una sombra, capaz de los actos más atroces. Sin embargo, la maquinaria de la justicia posee una memoria de hierro, y un apellido tan poco común como Galán Mundo despertó el instinto de un agente que recordaba un caso sin resolver de hacía casi un año. Al bucear en los archivos, surgió el nombre de Isabel Fornas, una mujer de 46 años que en febrero del año 2003 había sido hallada muerta en su domicilio, asfixiada y con un cuchillo clavado en el cuello. Isabel era una mujer solitaria, con pocos vínculos sociales y una vida dedicada a su trabajo como informadora turística, cuya ausencia fue notada por sus compañeros tras varios días de silencio. En la escena de aquel crimen, los investigadores habían hallado detalles desconcertantes, como una esvástica dibujada con pasta de dientes en el baño. Pero lo más valioso fue un chicle usado y una huella dactilar en el tubo de dentífrico. Durante meses, aquellas pruebas no habían tenido un rostro al que asociarse, pero la conexión telefónica de la víctima con el número de la hermana de Juan Manuel, usado por este para recibir encargos de trabajo, fue la pieza que hizo encajar el puzzle. El cotejo del ácido desoxirribonucleico confirmó que el joven muerto en el salón de Vicente Ferriols era él mismo que había acabado con la vida de Isabel Fornas.
Pero el horror no se detuvo ahí, pues la sombra de Juan Manuel se extendía sobre otros expedientes olvidados. En junio del mismo año 2003, otra mujer llamada Concepción Navarro había sido asesinada de forma similar, saliendo a la calle a pedir ayuda con un cuchillo todavía alojado en su garganta antes de desplomarse para siempre. Al igual que en el caso anterior, Concepción era una mujer madura que vivía sola y que había solicitado los servicios de un profesional para arreglar una persiana horas antes de su muerte. Aunque no se hallaron restos biológicos en aquel lugar, la policía conservaba la fotografía de una huella de calzado deportivo que el asesino había dejado al saltar sobre la cama de la víctima. Las zapatillas que Juan Manuel calzaba el día de su propia muerte coincidían de manera absoluta con aquella marca, cerrando el círculo sobre su segunda víctima confirmada. La investigación retrocedió aún más en el tiempo, hasta el año 2000, cuando Juan Manuel contaba con tan solo 17 años. En aquel entonces, una antigua enfermera llamada Isabel Sánchez fue asesinada y su hogar incendiado para borrar cualquier rastro de presencia ajena. A pesar de la destrucción causada por el fuego, la sospecha sobre el joven Galán Mundo era tan sólida como el granito, dado que la víctima también había contratado a un joven para pintar una barandilla poco antes del suceso. Las teorías del experto Vicente Garrido arrojaban luz sobre la psicología de aquel depredador de rostro angelical, describiendo a un individuo con una doble vida perfecta, capaz de alternar la calma más absoluta con estallidos de ira homicida orientada hacia mujeres maduras y solitarias, a quienes quizás buscaba por una necesidad de afecto que terminaba transformándose en odio. El misterio final residía en qué hacía realmente Juan Manuel en casa de Vicente y Encarna aquel fatídico 11 de enero. Los amigos del joven aseguraban que mantenía un idilio secreto con una mujer madura que usaba el seudónimo de Encarna 40 en los chats de Internet, lo que sugería que su visita no tenía motivos homosexuales como la mujer afirmaba, sino que buscaba el encuentro con ella. Quizás, al verse sorprendido por el marido o al aflorar su naturaleza violenta, se desató la tormenta que acabó por desenmascarar al asesino en serie más joven de la historia reciente de la región. La muerte del verdugo impidió que fuera juzgado por los hombres, pero permitió que se cerraran heridas abiertas en familias que durante años vivieron en la incertidumbre. Aquel joven que ayudaba con las bolsas de la compra y arreglaba tuberías dejó tras de sí un sendero de sangre que solo la casualidad y un abrecartas lograron detener en seco, revelando que a veces el peligro más grande no viene de un extraño en un callejón, sino de alguien a quien hemos dejado entrar en nuestro hogar con una sonrisa y una caja de herramientas. La historia de Juan Manuel Galán Mundo permanece como un recordatorio sombrío de las profundidades insondables de la mente humana y de cómo la tecnología de aquellos primeros años de Internet sirvió como refugio para identidades falsas y propósitos inconfesables. Valencia, con su luz y su alegría habitual, guardará para siempre el recuerdo de aquel invierno en el que las sombras se hicieron carne en la figura de un muchacho que decidió jugar a ser el dueño de la vida y la muerte. El silencio que ahora rodea aquellos casos cerrados es el único consuelo para las almas que partieron antes de tiempo, víctimas de un destino que se cruzó en su camino en forma de una cita pactada tras una pantalla de ordenador. La justicia, a veces caprichosa en sus formas, encontró su camino a través de la violencia compartida, silenciando para siempre el latido de un corazón que solo conocía el lenguaje de la destrucción. Las calles que una vez recorrió el joven asesino siguen ahí, impasibles ante el paso de los años, mientras la crónica negra de España suma una página más a su extenso y doloroso inventario de crímenes y misterios. La verdad, aunque tardía y envuelta en el luto de dos familias, salió finalmente a la luz, permitiendo que la ciudad recobrara parte de su paz perdida. No hubo juicios con togas ni sentencias firmadas por jueces, pues el veredicto final se dictó en el suelo de un salón entre el brillo del metal y el último suspiro de dos hombres que no debieron encontrarse jamás. La vida, con su ironía a veces cruel, decidió que el final de la carrera criminal de Juan Manuel fuera tan repentino y brutal como los actos que él mismo había cometido contra mujeres indefensas. El relato de sus días termina aquí, en la memoria colectiva de un país que contempla con asombro cómo la maldad puede habitar en el vecino más insospechado, aquel que saluda con educación en el ascensor y ofrece su mano para cualquier tarea pendiente. El legado de aquel tiempo es una advertencia constante sobre la confianza ciega y los peligros de un mundo interconectado donde las palabras escritas pueden ocultar las intenciones más letales. Al final, espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.